La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Vamos a leer una pregunta que le hacen a Gagliardo, uno de los estudiantes en algún estudio, y que él la transcribe y la responde en el cuaderno Pruebas de la colección La Luz del Peregrino. Esta pregunta dice: ¿por qué somos tantos los que pasamos por una cantidad de conflictos a medida que avanzamos en este conocimiento del espíritu? ¿Es este un síntoma de no caminar correctamente por la senda? Cuando nosotros expandimos nuestra conciencia, gradualmente ha de cambiar todo el contexto de la realidad. El teatro de operaciones donde pasaremos a desenvolvernos tendrá características inéditas. Aunque aparentemente estemos en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo trabajo, la realidad presentará cambios fundamentados en una condición inusual, diferente en nuestro encuentro con la verdad y la esencia. A medida que la conciencia se expanda, irá siendo absorbida por la verdad dentro de una escala potencial diferente. Sobrevendrán las pruebas acordes a este nuevo rellano, siendo que a partir de esa instancia de actualización comenzará a entablar una relación más profunda con el universo del que participa. Se presentarán pruebas de otra magnitud y alcance, no aquellas pruebas que estuviésemos acostumbrados a sobrellevar, no con aquel mismo tenor ni del mismo modo, no con la misma regularidad ni con similares efectos, manifestadas con las mismas energías y fuerzas constitutivas. Todo habrá de cambiar. Si así no aconteciera, el ser se estancaría, instalándose en un falso y desvitalizador concepto evolutivo, creer que ya lo alcanzó todo. Este tema, esta pregunta, esta respuesta se está desarrollando a partir de la página número 30, repetimos, del cuaderno La Luz del Peregrino, donde se profundiza la energía de las pruebas. Continúa por casi 2 páginas más, entonces podemos seguir buscando, las personas tienen generalmente, y después si no nosotros vamos a pasar los datos, dónde conseguir este material. Nos presentamos, quienes conducen este programa, Naquey Urak, quien les habla, Guamaitlán, y en la operación técnica, Wionak. La conciencia y el cosmos,
saliendo todos los lunes y viernes a partir de las 15 horas, por el Facebook del programa La Conciencia y el Cosmos. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Para comunicarse con el programa, el contacto telefónico es +54 9354 8409 936 con WhatsApp. En estos encuentros pasamos extractos de estudios de Cosmosofía, grabados en vivo en distintos países y ciudades, a cargo de Daniel Gagliardo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Bien, entonces vamos por el tema central del día de hoy que habíamos adelantado en el programa anterior, porque este es continuación del anterior. Titulamos Incendios y Rescate y nuestra huella en la materia. Recordamos que el tema del programa pasado era la quema del Amazonas y los patrones de vida macabros. Entonces este es el segundo de los 6 programas que se pudieron hacer con el estudio que Gagliardo ofreciera en la provincia de Chaco el 25 del 8 del 2019. Este primer bloque es continuación del último que dimos en el programa anterior y lo titulamos Las jerarquías rescatan la esencia. Gagliardo dice, preguntan si esta situación que pasó con los árboles, animales, vida, tenía que ser atravesada kármicamente. Y Daniel comienza diciendo, la vida cósmica es una síntesis absoluta de inteligencia y actividad. No desaprovecha absolutamente nada. Y también va a tratar el tema que dice, ¿a quién responde la fuerza de la naturaleza? Escuchamos las jerarquías rescatan la esencia. Colocan si esta situación que pasaron árboles, animales, vida en particular, tenía que ser atravesada kármicamente, si realmente esto tenía que ser vivido. La vida cósmica es una síntesis absoluta de inteligencia y actividad. Entonces, la vida cósmica no desaprovecha absolutamente nada. Mientras esta quema va arrasando volúmenes de selva inimaginables, desde los niveles internos de la vida existen jerarquías, grandes conciencias cósmicas, tanto intraterrenas como extraterrestres, que están rescatando la esencia animal y la esencia vegetal que está siendo diezmada. Esto no queda en la nada. La energía está rescatando esos volúmenes de esencia. Insistimos, esencia vegetal, esencia animal. Son rescatados, son conducidos a niveles internos de la vida cósmica para poder ser reencaminados hacia otros aspectos de la realidad. Cuando algo es alterado en este plano, la esencia que lo constituía, la esencia presente en ese elemento, es conducida a otro ámbito, a otra escala, a otra dimensión, a otro plano, a otro nivel de la realidad. Y en ese otro plano, nivel o dimensión, se le da el lugar, el espacio, que a continuación de haber vivido aquello que lo retiró del plano donde estaba actuando, le compete, le corresponde. Y en esta etapa de transición planetaria, esto es una moneda corriente, porque continuamente estamos viendo cómo se interfiere la realidad, cómo realmente continuamente pasamos a ser diezmados, pasamos a ser agredidos, asesinados, cómo continuamente el lugar donde tendríamos que poder desenvolver nuestra vida y actividad como conciencias pasa a ser interferido, pasa a ser destruido, pasa a ser de algún modo invisibilizado por este sistema que de algún modo intenta continuamente darnos golpes bajos que no siempre son fáciles de asimilar,
y de los cuales podemos reponernos con cierta flexibilidad. A veces las fuerzas naturales responden también a patrones materiales que las llevan a obrar como herramientas de interferencia. Las fuerzas de la naturaleza pueden responder a energías muy inteligentes o, llegado el caso, si la presión de las fuerzas materiales es muy grande, pasar a ser utilizadas y manipuladas para esto que está ocurriendo. Intentar que el intercambio, los estímulos y la observación un poco más elevada y equilibrada de lo que ocurra no sea tan fácil de transferir, que la interacción no sea tan fácil de sostener. Nos decía recién Gagliardo en este primer bloque que habíamos titulado Las jerarquías rescatan la esencia. Mientras esta quema va arrasando volúmenes de selva inimaginables, desde los niveles internos de la vida existen jerarquías, grandes conciencias cósmicas, tanto intraterrenas como extraterrestres, que están rescatando la esencia animal y la esencia vegetal que está siendo diezmada. Son conducidas a niveles internos de la vida cósmica para poder ser reencaminados hacia otros aspectos de la realidad, recibiendo ahí el espacio que le compete a continuación. Esto es una moneda corriente acá en el planeta, donde vemos cómo el lugar donde tendríamos que desenvolver nuestra vida como conciencias pasa a ser destruido por este sistema. Abramos los ojos. Nada es casualidad, porque la gente cuando acá nosotros teníamos los incendios, les costaba cuando nosotros decíamos que eran intencionales, pero no, ¿a vos te parece? Bueno, abramos los ojos, seamos flexibles y permitamos que esta energía de renovación nos permee y vamos a comprender muchas cosas que están ocurriendo en el planeta y que no se nos muestra porque los noticieros y todos los medios de comunicación no están para eso. La verdad está dentro nuestro, pero tenemos que estar abiertos a poderla recibir. Seguramente no está para todo el mundo, aunque esta nueva energía no deja de tocar a nadie.
a nadie, pero cada uno va a percibir aquello para lo que está listo. Grupos de trabajo interno. Vamos a leer todos los grupos de trabajo interno en Argentina, en Córdoba, Capilla del Monte y también Villa Giardino, en Buenos Aires, Cava y Gran Buenos Aires por el oeste y por el sur. Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Los Cardales, Mar del Plata y Bahía Blanca, Chaco, Resistencia, Entre Ríos, Concordia, Santa Fe, Casilda, Rosario y Santa Fe. Todos los grupos, estos que nombramos y los que vamos a seguir nombrando, tienen Facebook, de modo que podés conectarte con ellos, hacer las consultas que necesites. Todos se están reuniendo con distintas modalidades. Algunos son vía digital, vía internet. Entonces, vivas donde vivas, si sintonizás de reunirte, de participar con estos grupos, podés hacerlo conectándote a los Facebook. UXIM, tal país o tal ciudad. Y si no, a nuestro teléfono, que es el que Narkei Urak facilitó al comienzo del programa, dando los datos de comunicación con nosotros. Nos vamos a Uruguay, Montevideo y Ciudad de la Costa. Seguimos por Bulgaria, donde hay 4 grupos, y en Portugal, que hay 5 grupos. Repetimos entonces, sobre todo Bulgaria y Portugal, que tienen tal vez personas con otros idiomas, pero que también se interesan en este grupo. Allá en Europa están haciendo un trabajo hermoso, pero tal vez haya personas con habla búlgara o con habla portuguesa por otras partes del mundo y que están escuchando este programa en castellano, en español. Y bueno, ahí tienen una oportunidad de trabajar con sus compatriotas. Nada más. Entonces, presentamos este segundo bloque del tema central de día de hoy, que es a continuación del programa anterior emitido, que es Incendios y Rescate, nuestra huella en la materia. Este segundo extracto está titulado, que es a continuación del extracto anterior, Estamos enfrentando débito kármico muy grande. Daniel nos dice, este tipo de cuestiones kármicamente están previstas y tenemos que aprender a enfrentarlas. También se tocarán los temas de futuras condiciones de vida lamentables y el oxígeno que se quemó. Entonces escuchamos el extracto Estamos enfrentando débito kármico muy grande. Entonces, como para cerrar el concepto que estábamos compartiendo, este tipo de cuestiones kármicamente están previstas. Y por más que parezca una locura que kármicamente están previstas y tenemos que aprender a enfrentarlas. La humanidad, a través de comportamientos realmente brutales, animales y primitivos, durante cientos de encarnaciones, fue acumulando deudas kármicas que hoy nos colocan este tipo de situaciones como uno de los terrenos a transitar, como una de las pruebas que tenemos que aprender a sobrellevar. Entonces, en este momento estamos enfrentando débito kármico muy grande, porque lo que va a ocurrir no es que va a quedar el Amazonas o la Amazonía destruida, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que enfrentar condiciones de vida muy pobres, lamentables. Vamos a aprender a fuego y con gran dolor y en algunos casos muchísimo sufrimiento qué ocurre en un planeta cuando aquello que lo alimenta fundamentalmente, en este caso son los gases que en la atmósfera tienen que estar suficientemente puros, empiezan a escasear o pasan a estar intoxicados. Todo este humo no va a desaparecer de la noche a la mañana. Todo el oxígeno que se quemó no va a poder ser repuesto de la noche a la mañana. Quiere decir, vamos a empezar a aspirar más humo, más tóxico de lo que nunca aspiramos, con muchísimo menos oxígeno de lo que nunca pudimos aspirar. Entonces, la que se viene es bastante grave, porque van a empezar a abundar las enfermedades que hasta ese momento estaban limitadamente siendo vividas por la humanidad. De repente, millones de personas van a pasar por enfermedades, por alergias, que antes estaban más limitadas en número o en cantidad. Vamos a empezar a pasar por cuestiones que realmente nos van a descolocar. El sistema productivo va a colapsar en algunos lugares.
las economías regionales van a quedar destruidas. El fuego no discrimina entre ricos y pobres, entre campos sembrados y selva. El fuego arrasa con todo. Entonces va a generar colapsos de todo tipo, socioculturales, socioambientales, socioeconómicos. Y finalmente preguntas si nuestra percepción es que esto se va a recomponer. Para que esto se recomponga necesitaríamos, con un pronóstico optimista, entre 300 y 500 años. No sabemos quién de nosotros, en caso de que la transición planetaria no termine dentro de poco, no sabemos quién de nosotros podría llegar a confirmar esto que digo. Tal vez nos quieran engañar y decir que en 40 años va a estar todo solucionado. Imaginen que si ese bosque estaba constituido por árboles que hacían su rotación biológica entre 500 y 2500 años, selva que estaba configurada por una mixtura de árboles de entre 500 y 2500 años, ¿cuánto se necesitará para que eso empiece a mostrar algún grado de cercanía a esto que desapareció? Así que cada uno tiene que aprender a reflexionar y sintonizar qué podría ser de esta cuestión. La humanidad, a través de comportamientos brutales, animales y primitivos, durante cientos de encarnaciones, fue acumulando deudas kármicas que hoy nos colocan este tipo de situaciones como uno de los terrenos a transitar, como una de las pruebas que tenemos que aprender a sobrellevar, enfrentando débito kármico muy grande. Y nos decía Daniel sobre una reflexión también, ¿no? Que cómo nos engañan con que de esto se planta un árbol hoy y en 40 años está todo bien. Sí, la transición planetaria lo sostiene, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo finaliza. También nos decía que para que esto se recomponga necesitaríamos entre 300 y 500 años, en caso, como decíamos antes, de que la transición planetaria no termine dentro de poco. No tenemos conciencia de los ciclos que estamos interfiriendo, de las conciencias que llevan, como el reino vegetal, los árboles, a un proceso muy largo. Los árboles necesitan años, cientos de años para realizar su expresión evolutiva en este ciclo kármico, y los estamos interfiriendo, estamos eliminando y no tenemos el suficientemente tiempo para que eso se vuelva a reconstituir. Vamos a un silencio bajo formato musical. De vez en cuando. Autor e intérprete, Wionak.
digital y en papel de Daniel Gagliardo. Libros en castellano. Mensajeros del Fuego. Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Encenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos, La luz del peregrino. La entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Apuntes para el camino, del 1 al 3. Cuadernos de notas, del 1 al 5. Todos se encuentran disponibles en www.amazon.com. Para más informes, contactarse a consultas@luzdelvalle.com.ar y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y video para el nuevo ciclo. Les comentamos que también en Mercado Libre están disponibles la literatura de Daniel Gagliardo y se puede buscar por autor, por obra, por filosofía espiritual, espiritualidad o filosofía. Programas radiales de la conciencia y el cosmos. En Los Cardales, todos los miércoles de 22 a 23 horas, por FM Los Cardales 104.9. También se puede escuchar estos programas ya emitidos por www.escuchanosonline.com/FM Los Cardales 1049. En Rosario, los jueves de 17 a 18 horas. Saliendo por www.latina945.com.ar. En Santa Fe, los viernes de 18 a 19 horas. Por www.931.com.ar. Y en Portugal dio comienzo el programa de la conciencia y el cosmos, saliendo una vez por mes. Por la página de Facebook de Portugal, que es facebook.com/uximpt, y el blog de Uxim Portugal, uximptwordpress.com. Continuamos entonces con el tercero de los bloques, donde se aborda el segundo tema del tema central. El primero de los temas era el que recién trabajamos y que habíamos titulado Incendios y Rescate. Y este segundo tema del tema central es nuestra huella en la materia. Precisamente lo titulamos Dejar grabada la huella del espíritu. Una persona preguntaba si queda algo de nuestro espíritu en el plano terrenal cuando desencarnamos. Interesante la pregunta. Y Gagliardo comienza respondiendo: cuando estamos en el mundo tridimensional, cuando estamos encarnados, el mejor aporte que puede hacer nuestra conciencia al mundo tridimensional es brindarle la afluencia de la relación que podamos sostener con las leyes espirituales, con la conciencia interna. Escuchamos Dejar grabada la huella del espíritu. Aquí nos preguntan si queda algo de nuestro espíritu en el plano terrenal cuando desencarnamos. Cuando nosotros estamos en el mundo tridimensional, cuando estamos encarnados, el mejor aporte que puede hacer nuestra conciencia al mundo tridimensional es brindarle la afluencia de la relación que podamos empezar a sostener con las leyes espirituales, con la conciencia interna. En la medida que nosotros pudiéramos contactar, acceder a ese vínculo con las leyes espirituales, con nuestra conciencia interna, imprimiríamos en el mundo de la tridimensión la cualidad de aquello que no es material. Entonces, durante la encarnación, el ser tiene la oportunidad, que no siempre aprovecha y que son minorías los que realmente lo pueden concretar, tiene la oportunidad de ir imprimiendo en el patrón de la vida material, tridimensional. Y cuando decimos tridimensional y material estamos haciendo referencia a la vida psicofísica, al patrón mental, planetario, el patrón emocional o astral planetario, al patrón concreto, etérico, físico, planetario. Imprimir, implantar la cualidad y la actividad, el pulso del espíritu. Entonces, cuando un ser desencarna, pudo haber dejado su huella espiritual marcada en la materia, o por el contrario, habiendo desaprovechado esa oportunidad a través de sus patrones de vida y de conducta,
haber confirmado simplemente su complicidad con la materia y que en la práctica, para él, la materia era la única verdad y la única verdad era material. Entonces, no todos los seres que encarnan y luego desencarnan van a dejar su huella espiritualmente hablando. Cuando un ser en su diaria actividad, en su diario vivir, se encarga de cumplir con la ley espiritual, quiere decir, a medida que atiende las situaciones, él confirma que cumple la ley espiritual en la atención de esas situaciones, la huella del espíritu está quedando ahí. Estamos perforando la materialidad, estamos colocando a disposición de la vida material el patrón vibratorio que nada que no sea el espíritu puede ofrecer. Entonces, del mismo modo que decíamos, este tema de si no seremos nosotros los que le prendimos fuego al Amazonas, y cada uno tendrá que ver, en base a lo que describimos, si es o no uno de los que le prendió fuego al Amazonas, tendremos que aprender a descubrir si somos o no quienes estamos permitiendo a través de nuestra vida, simplemente a través de vivir, que la huella del espíritu, de nuestra actividad espiritual, pueda quedar grabada. Nos decía recién Gagliardo en este tercer bloque que habíamos titulado Dejar grabada la huella del espíritu. Cuando un ser, a medida que atiende las situaciones, confirma que cumple la ley espiritual al atenderlas, la huella del espíritu está quedando ahí, dejando el patrón vibratorio del espíritu en la materia. Así que todos tenemos algo para hacer, todos tenemos un patrón vibratorio para dejar según con qué nos estemos conectando. Por eso este trabajo, esta actualización de la energía, esta actualización de este conocimiento, nos dice que tenemos que ser prácticos espirituales. Todo aquello que nosotros podemos hacer, aún con un pensamiento,
aún con un sentimiento y también con una acción, queda grabada, queda esa huella y con eso podemos elevar la vida planetaria o todo lo contrario. Traducciones en papel, en portugués, inglés y búlgaro, tanto en papel como en digital. Los libros de Gagliardo, Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, y La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También el libro La luz del peregrino, temático con 4 cuadernillos compendiados, que en castellano están en forma separada, y acá los hermanos europeos sintieron que había que hacerlo en un solo libro, donde se tratan los temas la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. También apuntes para el camino 1, 2 y 3. Para conseguirlos podés conectarte con Cosmosophy UXIM for English Speakers. Estamos dando los nombres de los Facebook, ese para el idioma inglés, UXIM Portugal y UXIM Bulgaria para los idiomas respectivos. Las redes en Facebook, damos ahora los oficiales: UXIM Centro de Servicio Planetario, Luz del Valle, literatura y audios para el nuevo ciclo. Daniel Gagliardo, sitio oficial, La Conciencia y el Cosmos. Cosmosophy UXIM for English Speakers, UXIM Brasil. Todos los grupos también que leímos al comienzo tienen Facebook. Y en Instagram, con previo @ UXIM Cosmosofía, UXIM Montevideo, UXIM Rosario, UXIM Capilla del Monte. Y Daniel_de_UXIM. YouTube, canal UXIM Cosmosofía, audios y videos. Hay mucho material para escuchar y para ver, y también estos programas los estamos subiendo, que también luego se suben al Facebook de la Conciencia y el Cosmos en el horario habitual de lunes y viernes 15 horas. Twitter, @UXIM Cosmosofía. Entonces, presentamos este cuarto bloque del tema central del día de hoy: incendios y rescate, nuestra huella en la materia. Este cuarto extracto está titulado, que es a continuación del anterior, La rigidez del mundo material. Daniel nos dice: ¿cuál sería el sentido de que quede grabada la huella del espíritu en la materia? ¿Y cuál sería el beneficio? Entonces escuchamos la rigidez del mundo material. Y ahora, ¿cuál sería el sentido de que quede grabada? Porque no nos van a dar un premio, porque el ser que trabaja para el espíritu o para las leyes cósmicas no espera ser premiado, no está ahí para recibir algo a cambio de algo que realmente tendría que ser el patrón natural de todas las partículas, influenciar de un modo benéfico el universo del que forman parte. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de esto? Que cada vez que cada uno de nosotros libera su energía espiritual, estimula el encuentro del mundo material con la esfera de la vida cósmica. Cada vez que cumplo con la ley espiritual, estoy estimulando el mundo material para que vaya al encuentro de lo superior. Nosotros, del mismo modo que tenemos que averiguar si somos responsables o no de la quema del Amazonas, tendríamos que descubrir si somos o no responsables y en qué medida de la rigidez que tiene el mundo material. Tendríamos que preguntarnos si el estado natural de la materia hubiera sido esta que actualmente es. ¿Qué queremos decir con esto? Quien se identifica con la materia termina siendo un materialista. ¿Sería ese el destino de la materia? O, por el contrario, que si los seres que actúan encarnados en la materia durante esos lapsos que llamamos encarnaciones, sintonizando su vida espiritual, sintonizando, alineándose a su fuente espiritual de vida, no podrían haber otorgado a la materia el fruto de ese contacto interior, haciendo que la materia, en vez de tornarse un campo rígido y opaco, pudiera haber en alguna medida reflejado como un espejo
el cumplimiento, la sintonía con las leyes espirituales. Entonces, realmente, kármicamente, lo que fue revelado a la humanidad a medida que se acercó esta transición planetaria es que a esta altura de la vida terrestre, en el marco cósmico en el que desenvuelve su actividad, la materia tendría que haber ido al encuentro suficientemente de la vida divina. Quiere decir, la materia tendría que haber sido divinizada de algún modo. Y no estamos hablando de principios religiosos o doctrinarios, porque lo divino es un nivel de conciencia. Lógicamente, no falta nunca quien encarcela términos como divinidad dentro de la potestad que se quieren arrogar doctrinas y religiones, pero lo divino, más allá de cualquier doctrina o religión, es un nivel de conciencia, es una cualidad cósmica, una condición. Entonces, nuestro accionar aquí en la materia tendría que haber tenido una condición tal que nos permitiera que esa energía que le brindáramos al plano tridimensional, al plano material, lo hubiera estimulado suficientemente y lo hubiera sostenido en ese encuentro con lo superior. Y no lo hicimos. Daniel nos decía, el beneficio de dejar esa huella grabada sería que cada vez que cada ser libera su energía espiritual, estimula el encuentro del mundo material con la esfera de la vida cósmica, del encuentro con lo superior y preguntarnos si somos o no responsables de la rigidez que tiene el mundo material. Y si el estado de la materia hubiera sido este que actualmente es. Y preguntarnos, ¿no? Como dice acá, y si el estado de la materia hubiera sido este que actualmente es. También nos decía, la materia tendría que haber ido al encuentro suficientemente de la vida divina, divinizada con ese nivel de conciencia, porque la palabra divinidad o divino no es algo doctrinario, religioso, realmente la divinidad es una cualidad cósmica, es un nivel de conciencia. Si pudiéramos haber acercado, ¿no?, desde la intuición, el proceder correcto, la actitud correcta hacia este mundo material, no sería tan rígido, tan ríspido, tan denso. Alguna vez en algún estudio se contó que somos los que podemos mantener una actitud correcta hacia el mundo material como agujas de acupuntura en un mundo enfermo. Y de nuestra decisión como conciencias depende de ser ese fósforo que prende el fuego que quema este mundo o esa aguja de acupuntura que desde su ser y con lo que puede aportar eleve la vida planetaria. Vamos a un silencio bajo formato musical. Y si algo pasa, de Nika Schnock. Es el sueño de la vida hecho canción. Es la luz, la sombra vibrando, el cielo rosa. Y si algo pasa, pasará. Algo nos tiene que tocar de este fresco aire y este sol de siempre. Siempre. Es la luz, la sombra vibrando, el cielo rosa. Y si algo pasa, pasará. Algo nos tiene que tocar de este fresco aire y de este sol de siempre. Uxim,
Estudio y difusión de la cosmosofía. Encuentros con Daniel Gagliardo, miércoles y sábados a las 16 horas. Ingreso desde las 15 a 15:30 horas. Esto todo cuando finalice la cuarentena. Distintas temáticas son tratadas, profundizando en este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Daniel Gagliardo espontáneamente da tratamiento a las consultas aportadas por todas las personas que acceden a estos encuentros en búsqueda del tan necesitado acercamiento interior. Existe un servicio vehicular gratuito todos los sábados 14:30 horas en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en el sector comprendido desde el Banco Provincia hasta la Hostería Núñez, frente a la Calecita. Los días miércoles no existe ese servicio vehicular. En caso de decidir acercarse por sus propios medios, Uxin está ubicado en Ruta Provincial 17, kilómetro 7, Camino a Ongamira, Quebrada de Luna, Charbonnier, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Para estadías en el centro, solicitar reservas con la mayor antelación al +54 93 54 85 64 874 con WhatsApp o al correo uxin@uxin.org.com.ar. Les recordamos que no existe cobro de aranceles. La totalidad de lo brindado, incluyendo alimentos y hospedaje, es absolutamente gratuito. Vamos por el último de los bloques, que es continuación al segundo tema que estamos tratando, que era nuestra huella en la materia. Recordamos también que es el segundo programa que pudimos hacer de los 6 del estudio que Gagliardo diera en la provincia de Chaco el 25/8/2019. Este último bloque es continuación de los anteriores y lo titulamos «Somos una guarida de fuerzas involutivas». Gagliardo dice: por lo tanto, aquello que estaba previsto que tenía que ocurrir no ocurrió. Y también nos va a hablar sobre el término éxito. ¿Qué quiere decir tener éxito? Escuchamos «Somos una guarida de fuerzas involutivas». Por lo tanto, aquello que estaba previsto que tenía que ocurrir no ocurrió. Y la materia, cuando no es llevada y acompañada a esa divinización, a esa condición de espejo de lo superior, comienza a tornarse rígida. Y en la medida que se torna rígida la materia, se torna como una especie de aguantadero de fuerzas disuasivas. Realmente se torna la guarida de fuerzas disuasivas, de fuerzas involutivas. Entonces, a medida que no hacemos el trabajo de conexión interna, sin saberlo, en muchísimos casos, empezamos a sintonizar con la materia y la materia pasa a ser nuestro rector, nuestro regente. Y en esa capacidad de regencia que va alcanzando, empezamos a romper lo poco que podíamos hacer en función de la sintonía con las leyes espirituales y pasamos a conducir el mundo donde deberíamos ensayar el cumplimiento de esas leyes a la confirmación que lo único importante es entablar un vínculo exitoso con las fuerzas de la materia. La palabra éxito es una palabra materialista, es un término materialista. Nosotros terminamos persiguiendo el éxito precisamente por la identificación que tenemos con las fuerzas de la materia y el alejamiento práctico del espíritu. El espíritu, si pudiéramos sintonizarlo, si pudiéramos alinearnos a él, nos diría que el término éxito es una ilusión. Porque en realidad la vida espiritual no ofrece éxito ni persigue éxito ninguno. La vida espiritual, lejos de ofrecernos el camino del éxito, que es una falsa promesa, una ilusión del mundo material, lo que nos ofrece es un eterno presente, una comprensión de eternidad e infinitud, donde, como saldo, la armonía, el equilibrio y la paz pasarían a ser las vivencias directas y más preciosas que aprenderíamos a custodiar.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho con el mundo material es proyectar realmente nuestros patrones de comportamiento, potencializarlos, retomar el contacto con ellos y generar un círculo vicioso, un círculo cerrado, donde el saldo continuo es un índice mayor de intoxicación, de ilusión y de falta de contacto con la verdad. Nos decía recién Daniel en este último bloque que habíamos titulado Somos una guarida de fuerzas involutivas. La materia, cuando no es acompañada a esa divinización, empieza a tornarse rígida, como una especie de aguantadero de las fuerzas disuasivas. Y a medida que no hacemos el trabajo de conexión interna, empezamos a sintonizar con la materia que pasa a ser nuestro regente y pasamos a conducir el mundo a la confirmación que lo importante es entablar un vínculo exitoso con esas fuerzas y el alejamiento práctico del espíritu. También nos decía, la vida espiritual nos ofrece un eterno presente, una comprensión de eternidad e infinitud, donde la armonía, el equilibrio y la paz pasarían a ser las vivencias directas y preciosas a custodiar. Y esto continúa también porque el próximo programa está relacionado, sigue con la misma temática. Habló como más de una hora Daniel en este estudio del Chaco del 25 del 8 del 19 con esta temática. ¿Y cómo se llama finalmente, que es el cierre de todo esto que viene hablando? Ser prácticos espirituales. La reflexión del día de hoy. Dar tratamiento elevado a la materia es símbolo de rescate. Y así nos despedimos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.